padre nace el 8 de julio de 1946 en la calle Los Álamos, una calle muy jiennense, y estudia en los Hermanos Maristas, donde hace muy buenas amistades. De hecho, él contaba como anécdotas que con uno de sus mejores amigos, cuando terminaban las clases, siempre echaban a suerte a ver a qué casa se iban a merendar y a reírse. Alfonso y yo nos conocimos desde que empezamos a estudiar en los Maristas y teníamos 8 años. De su juventud hace la mili en Cerro Muriano y la verdad que allí se ve que se lo gana todo, lo llamaban aceitunero. Contaba él que hacía la instrucción con la máquina de escribir, que se la ponía al hombro y eso pues la verdad que iba ya definiendo cómo era mi padre. Desde que tenía 12 o 14 años, él ya cuando salía de su colegio ya iba y pasaba por la gestoría de mi abuelo para, bueno, pues a lo mejor por curiosidad, ¿no? Pero fue el día a día lo que fue haciéndole pues tener cierto cariño al despacho. Y ocurrió que mi abuelo enfermó ya cuando pasaban unos años y eso hizo que, bueno, pues él, que ya era conocedor y sabedor de algunos aspectos, pues que se siguiera en su despacho. Allí, o sea, trabajando ya, fue cuando él hizo sus estudios para llegar a ser gestor administrativo y graduado social. Yo siempre he pensado que mi padre es una persona que se ha hecho a sí misma. Él contaba que es lo primero que hizo cuando empieza a colaborar con mi abuelo en las gestorías, que hace las listas de precios de los bares. Para él era su segunda familia, eso lo tengo clarísimo. Hasta hace poco han estado personas que comenzaron con él y con mi abuelo. Llevo 39 años trabajando aquí en esta gestoría. Como vive en el mismo edificio, a las 6:30 de la mañana bajaba con su batín y su pijama, cogía la prensa del buzón. Y nosotros le decíamos, te van a pillar. Y siempre decía, en todos estos años no me ha visto ningún vecino coger el periódico. Y eso era lo primero que hacía. El periódico se lo tenía que leer, pero se lo leía desde el principio hasta el final, es que hasta lo subrayaba a veces. Se ponía en el mostrador de la entrada a leerse toda la prensa, iba tomando nota en una máquina de escribir que tenía que estar sí o sí en el mostrador, que solamente la utilizaba él. Mi padre entra en política en el año 87, estaba en su despacho y vienen expresamente a buscarlo y a proponérselo. No le importaba salir de su estado de confort y ya tenía consolidado el despacho y dijo, bueno, pues ¿por qué no? Él se fue a la política y yo me quedé aquí con mis compañeros pues defendiendo la gestoría. ¿Qué ocurre? Que eso eran horas y horas y horas con él. Al final ya pasamos de ser jefe y empleado, o compañero, como él nos llamaba, a ser amigos. Desde entonces no hemos parado de estar todos los días juntos, nos echábamos de menos. Yo era difícil que no hablase un día con él. Cuando yo llego a la campaña de las municipales me encuentro con una persona absolutamente arrolladora. Yo lo calificaría como un genio social. Era capaz de hacerse entender por todo el mundo. Él hubiera sido alcalde durante toda la vida, porque es que le encantaba estar con la gente, estar con todo el mundo. No que la gente lo conociera a él, que lo conocían, sino que él conocía a la gente y él sabía lo que la gente de ese barrio, de esa zona de Jaén necesitaba. Le gustaba que lo llamaran, que le hablaran, que le contaran cosas. Y eso es bueno, porque la gente le preguntaba cualquier cosa y entonces decía, bueno, voy a ver si lo puedo hacer. Entonces luego preguntaba y llamaba a la gente y le decía, oye, que lo tuyo se ha resuelto, esto no se puede hacer por esta razón. Bueno, pues ya está, pero por lo menos daba la cara. Amaba tanto su ciudad y quería tanto su ciudad que es que tenía que ser alcalde. Y se sentía muy orgulloso por ello. Una persona enamorada de Jaén. Siempre ha buscado lo mejor para la ciudad. Una frase que siempre ha dicho ha sido la de estoy arrecogido en la calle. Entonces, a él lo que más le gustó en el mundo era estar arrecogido en la calle. Su carácter accesible, omnipresente, estaba en todo. Esas son las mejores características que puede tener un político. Estaba en las verbenas de barrio, y estaba en las inauguraciones, y estaba en la Peña Flamenca, y estaba en la Económica, y estaba en Cáritas, y en Cruz Roja, y estaba en los barrios. Un día me dice, Marco, ¿a ti es que te pasa lo que a mí? Que vamos por la calle con el rabillo del ojo mirando a ver quién nos va a decir o a ver quién nos dice adiós para decírselo nosotros. Y era verdad, esa era verdad. Precisamente lo que más le gustaba de ser alcalde es tener relación con la gente.
A él le gustaba mucho Jaén, todo lo que hacía lo hacía por Jaén. Eso suponía él estar bien relacionado con la gente. Ser de Jaén y no conocer a Alfonso Sánchez yo creo que era un pecado de ciudadanía, porque se hacía ver en todos sitios, tenía muchos grupos de amigos, prácticamente estaba relacionado con todo Jaén, mucho antes incluso de llegar a la política, y formaba parte de muchos colectivos. Yo creo que ha dejado huella porque lo dio todo. O sea, era una persona que asistía a todo decía que sí, y era capaz de sacrificar su vida y su tiempo libre por los demás. Es que Alfonso hacía jornadas de 6 de la mañana hasta 2 de la mañana siguiente, pero no las hacía, como él decía, poniéndole precio al pescado, que era otra de sus frases. Él las hacía trabajando, estando en los sitios que tenía que estar. Mi padre sabía, y sí, así lo reconocía, lo agradecía, que ha podido llevar esa vida porque quien estaba en mi casa era mi madre. Pero los dos lo llevaban muy bien, lo combinaban muy bien, se respetaban muy bien. A mi madre la adoraba, a mi madre tenía pasión por ella. Ellos empezaron de novios muy jóvenes, entonces ha sido toda una vida juntos. La ciudad de Jaén estaba muy por encima del partido político al que él pertenecía, y él se sentía muy orgulloso, pero él hablaba con todo el mundo, tenía una relación súper estrecha con los portavoces y con los miembros de todos los partidos políticos. Eso yo después de Alfonso Sánchez no lo he vuelto a ver. Yo coincidí con él en el 95, cuando Izquierda Unida sacó su mejor resultado en la ciudad. Éramos 4 concejales y bueno, éramos una oposición frontal al Partido Popular. Es decir, que yo, la amistad que tengo con Alfonso, que tenía con Alfonso, era una amistad que estaba por encima de las diferencias políticas. Él tenía una magnífica relación con los políticos de la Junta, con los políticos de la Diputación, se sentaba con todos ellos, si se tenía que tomar un vino con algunos se lo tomaba, porque de todo eso siempre salía algo bueno para Jaén. Si hablamos de política como ahora, diríamos que Alfonso no era un político, era una persona enamorada de su tierra y de su gente. Y entonces podía hablar con una persona o con otra, si veía que una cosa era interesante, pues lo hacía. Mi humilde opinión es que él no era político, entonces él era una persona enamorada de su ciudad y un trabajador nato, y llegó a la alcaldía y dijo, bueno, pues sigo luchando por mi ciudad y trabajando. Alguien que tenía siempre su despacho disponible. Si ibas con una persona que tenía un problema, como concejal de la oposición, podías tocar a su despacho y te hacía un hueco para intentar buscar una salida a un problema. Siendo alcalde, por su profesión y eso, pues siempre podía haber habido divergencias por partido o lo que sea. Yo no se la he conocido. Ha sido muy buena persona. Eso unido a que tonto no era, pues, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir de un alcalde? Era el concepto que tenía, era el del bien común. Es decir, era un hombre de estado de ciudad. Recuerdo, por ejemplo, el día que se le dedicó un gran homenaje cuando dejó la alcaldía. Y es curioso, estaba toda la oposición, y eso solamente era posible por una persona de la humanidad, de la simpatía y de la sensatez de Alfonso. Hay político y político. Alfonso era un político muy especial, muy especial. Una persona muy abierta, que lo que quería era lo mejor para la ciudad, y que el tiempo que ha estado de político, como alcalde o como concejal, le ha costado dinero, ¿eh? Lo que pasa es que lo hacía como un servicio. Era los políticos de toda la vida de la Grecia clásica, un servicio a la sociedad. No me sirvo de la sociedad, no, lo contrario. Él siempre decía de broma que si estaba en sus manos y no costaba dinero, que lo hacía. Y de hecho, estaba todo el día haciendo favores. Yo muchas veces le decía, pero bueno, papá, ¿hoy por qué estás estresado? Y era porque no había parado de ayudar a las personas. Él siempre ayudaba a todo el mundo que podía. Y si estaba en sus manos, ¿por qué no iba a intentar hacer el bien por los demás? Alfonso entendía la religión no de una manera, diríamos, rimbombante, sino de una manera sencilla, por lo que es la vida, realmente entregado a la gente,
porque en eso consiste el ser cristiano. Él ha ayudado tanto a la iglesia como a cofradías, asociaciones. Él era una persona muy implicada. Cuando le preguntaba, Alfonso, ¿cuándo te vas de vacaciones? Y decía, yo estoy de vacaciones todo el año, ¿no ves que yo hago lo que a mí me gusta? Si es que mi trabajo es mi hobby. Eso a él lo decía, pero muchísimo. Yo era muy joven y yo en ese momento pensé que todos los políticos tenían que ser como él, y la verdad que no, la verdad que no, que Alfonso ha sido una persona excepcional. Parece que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Jaén. Desde un punto de vista, no porque su gestión fuera de traca, siempre también me gusta enfatizarlo, hizo cosas como han hecho y harán todos los alcaldes. Fue el mejor relaciones públicas que ha tenido Jaén. Alguien que llevaba la política, que le corría por la sangre porque era capaz de escuchar y porque estaba abierto a rozarse, a tratarse con todas las personas. Entonces no era un político donde la indiferencia y el gabinete de prensa se impusiera, en donde la técnica estuviera por encima de su día a día. Era un político que en el día a día simplemente era así, cercano y natural. Una de las facetas que a mí me alucinaba de mi padre era su capacidad infinita para perdonar. Es que no era nada rencoroso. No conozco en 70 años que nos conocemos que se haya peleado con nadie. Una persona muy original, una persona auténtica, una persona que sí que es muy divertida, pero es también a la vez una persona diferente, ¿no? De estas que te encuentras pocas en la vida. Tenía esa capacidad continua de sorprenderte una y otra vez. Mi madre era de Mancha y mi padre de La Guardia. Y yo del mismo Linares, no, yo soy de Jaén. Corta, simple. Pero yo creo que si decimos que somos de Jaén, tapar el oído, ni pollas, nos quitamos todos los problemas. Que me invitó a dar el pregón del carnaval y se vistió de bombero. Aquella noche fue una de las noches más graciosas que yo he tenido en mi vida, porque bueno, él estuvo espléndido y aunque el pregón era crítico contra él y contra toda la clase política, pero él lo asumió como siempre, con la nobleza que le caracterizaba. Cachondo, muy divertido, una persona que le gustaba disfrutar, una persona que sabía mantener la amistad y que no estaba interesada, no era amigo tuyo por interés, era simplemente amigo tuyo pues porque disfrutaba e incluso tenía curiosidad por saber cómo una persona muy distinta en sus planteamientos políticos podía ver las cosas. Entonces le encantaba hacer bromas y provocar el diálogo, al igual, un poco al estilo que lo hacen los aficionados, los hinchas del Madrid y del Barcelona, por ejemplo. Pues a él le gustaba entrar en ese cuerpo a cuerpo cercano de la proximidad y saber hasta dónde las diferencias estaban, sabía pinchar y sabía recibir las pullas, cosa que es muy importante. Porque a mi padre lo definía sobre todo su bondad, una persona muy buena, eso estoy segura que todo el mundo está de acuerdo. Una persona muy honrada, muy generosa, es que se desvivía en todos los planos, ¿no? Una persona súper generosa, una persona, una profunda fe cristiana y un trabajador incansable. Con una inteligencia natural que muchas personas no sabían, esa cabeza privilegiada que tenía, porque con esa bondad y esa humildad parecía que no era tan listo. Y tenía una cabeza privilegiada, maravilloso, porque piensa que era capaz de llevar su despacho con 15 empleados, era capaz de llevar la vida política y por supuesto a su familia, que siempre suplía su ausencia con mucho cariño y con mucho estar pendiente de nosotros. Y esos valores nos los ha transmitido a nosotros como hijos. Yo es que estoy muy agradecida y me siento afortunada de haberlo tenido como padre, por eso yo te tengo que decir que ha sido un muy buen padre para nosotros. Porque era una persona muy valiente. A mí siempre me decía, y eso me lo he quedado yo desde que él murió, decía: Virginia, no te lamentes de no haberlo conseguido, lamentate de no haberlo intentado. Y eso es lo que yo sigo haciendo. Muy amigo de sus amigos. Murió mi mujer y él se portó, recuerdo que al tanatorio la primera persona que llegó fue él, a recibir él conmigo, a recibir el cadáver, ¿no? Yo le estoy muy agradecido porque siempre fue una persona entrañable que te lo iba a encontrar en los buenos y en los malos momentos. Y allí estaba el amigo Alfonso.
buena gente, buen hombre. Acompañaba muchísimo a la gente cuando sufría, especialmente en los momentos de la muerte. Yo lo he visto en muchos funerales, en muchos entierros. Es una manera de expresar lo que uno siente por los demás y con los demás. No tenía dobleces, por tanto, la gente que no era buena no iba bien con él. No tenía doblez, era lo que era, su manera de ser era tal cual, y eso se nota. Cuando una persona no se esconde detrás del traje, sino que el traje es su manera de trabajar, y ese era su caso, ¿no? Siempre iba con su traje, con su corbata, no era una distancia con los demás, al revés. Entonces esa proximidad, esa cercanía es lo que yo creo que hace que la gente lo recuerde y que será un alcalde evidentemente muy recordado, Cuando pronunció el pregón de la Feria de San Lucas, esto fue en el año 2016, el entonces alcalde de Jaén, Javier Márquez, presentó a Alfonso como el alcalde. Bueno, yo creo que con esa definición, simple y llanamente, se está definiendo a lo que Alfonso representaba. Pero no es el caso de que ahora que no está con nosotros lo recordemos, todo lo bueno, no, es que tú sales a la calle y dices el alcalde de Jaén y todo el mundo te dice Alfonso. Es que es el alcalde de Jaén. Es que a mí me cuesta hablar de Alfonso como un pasado. Yo sabía que tenía un padre increíble, pero hasta que no murió no me di cuenta o no fui capaz de ver lo increíble. El recuerdo que la mayoría de los ciudadanos tienen de él, yo en particular lo tengo, es que fue un hombre que se llevaba bien con todo el mundo, que ponía paz donde había un conflicto. Y yo lo voy a recordar siempre porque fue un hombre bueno. Alfonso Sánchez, aquí la huella que nos ha dejado es perenne. O sea, tanto yo como cualquiera de mis compañeros, cada vez que entramos, pues nada más que el hecho de mirar el mostrador donde está la prensa o ver su despacho, que es este, y que está tal y como él lo dejó, pues es imposible no acordarte de él. Yo todos los días. Él ha dejado en Jaén un fondo precioso. La gente lo quiere mucho. Que Alfonso ha sido una persona que se ha hecho mucho de querer.